Cumpleaños Simón Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Bolívar en verdad, y estamos de júbilo en Venezuela, y no solo en Venezuela, en todos los países de la América Latina, del Caribe y más allá, porque en verdad Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad. Un verdadero gigante de la causa humana, de la lucha humana. Lo mejor, de lo mejor de la especie humana. El Che Guevara decía, el revolucionario se ubica en el escalón más alto de la especie humana. Cual Cristo, así vivió, así luchó y así murió físicamente Bolívar. Pero hoy, Bolívar, decía el grande guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Bolívar es la lucha que no termina. También pudiéramos parafrasearlo y decir, Bolívar es el parto que no termina. Bolívar nace, así lo creo, todos los días, en nosotros mismos, en su pueblo, en estos niños, en estas niñas, en los maizales, en el retoño de las plantas, en la lucha por la vida, en la lucha por la justicia social. Ahí Bolívar nace y renace. Por eso decía, parafraseando a Miguel Ángel Asturias, la lucha que nunca termina, el parto, el nacimiento que nunca termina, la patria Bolívar, también decía Pablo Neruda. Ahora que hemos presentado este es su rostro, será el instinto histórico, genético que uno lleva como patriota, como hijos de Bolívar que somos. Lo que produjo Elías, tú recordabas, querido vicepresidente, felicitaciones, querido compañero, y a toda la comisión presidencial, y a todos ustedes, y muchachos, muchachas, compatriotas, quienes se dedicaron y se han dedicado con esmero, con un altísimo sentido de responsabilidad, de profesionalismo, en todo este proceso que ya Elías nos describía, de ya más de 2 años, y está abierto el camino, ¿verdad? Ahora, Elías nos hacía un resumen de ese proceso, pero yo recuerdo aquella madrugada, cuando tú me dijiste, bueno, estamos listos para recibirlo, y yo fui allá al Panteón, fui con una de mis hijas, y no sé por qué, aun cuando yo era uno de los que tenía dudas, de tanto leer y buscar, me entró un día la duda, pues, una duda que era como una angustia permanente, y cada vez que iba al Panteón a rendir honores, no de presidente, mucho antes, de oficial, en filas, y luego de comandante en jefe y presidente, pues yo siempre me llegaba la duda, me asaltaba la duda. ¿Serán tus restos, padre, los que están allí de verdad? Pero cuando vi aquella especie, yo lo vi como un niño. A mí se me pareció, fue un niño. Yo vi el esqueleto allí. Y no sé por qué, doctora Morales, yo dije, sí, eres. No sé. Sería la llamarada que sintió Elías y que sentimos. Como lo dice el poeta Andrés Eloy, cuando se abra algún día esa urna de plomo, que no sé, no quisieron abrirla, allá en el 47 fue, porque apareció un cráneo por allí, y hubo un gran debate que fue a la Asamblea Constituyente, y era Andrés Eloy Blanco el presidente de la Asamblea Constituyente. Pero las élites políticas, adecas y copellanas, se opusieron. Los líderes principales se opusieron. No se aprobó en la Asamblea Constituyente la propuesta de abrir la urna de plomo para verificar si había cráneo allí, de quién era ese cráneo que consiguió un eminente médico venezolano, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, ustedes deben recordarlo. El doctor Pepe Izquierdo, quien fue un eminente y muy respetado científico, médico, investigador. Él consiguió
en la Catedral de Caracas ese cráneo. Y él afirmaba que era el de Bolívar. Después yo no sé qué se hizo ese cráneo. Yo empecé a buscar huellas de ese cráneo y no he podido conseguir más allá, porque lo pusieron ahí en la Asamblea Constituyente, ahí estuvo expuesto. Y un gran debate. Luego vimos la llamarada, sentimos la llamarada. Andrés Eloy dice en algún discurso que cuando algún día se abra esa urna de plomo, podremos ver o podrán ver unos ojos hablándonos desde el fondo de aquellas concavidades. Y así fue más o menos lo que uno sintió. Y ustedes que lo vieron y que con un respeto sagrado, estoy seguro, hicieron lo que yo no hice, manipular, ¿no? Llevar, traer, fotografiar, escanear. Es una tarea de hijos, ¿verdad? Estoy seguro que lo hicieron ustedes con un amor sublime y que nunca en sus vidas olvidarán esta experiencia y se la transmitirán a sus hijos, a sus hijas y de ahí a sus descendientes. Bueno, esto forma parte sin duda de la resurrección de Bolívar, así como Lázaro, cuando llegó Jesús y le dijo, levántate Lázaro y anda. Aquí llegó, bueno, fue un Jesús colectivo, un Jesús hecho pueblo y le dijo a Bolívar, levántate Lázaro Bolívar y anda que te necesitamos, vente con nosotros a la vida. Y Bolívar hoy vive. Aquí un grupo de intelectuales, historiadores de varios países, están por allá regados. Por allá creo que llegó Fernando Buenabad, que lo vi anoche en La Hojilla, hasta tarde ustedes. Yo me dormí, ustedes seguían hablando ahí, tú y Mario Silva, ¿no? Bienvenidos. Historiadores del Alba, Carmen Bohórquez, es un evento anual, ¿no? Carmen, ¿verdad? Calzadilla, de distintos países, por ahí estaba la lista, ¿quién la tiene, por favor? Tengo tantos papeles aquí. Ahora, les doy la bienvenida y gracias por reunirse en Caracas, además, en esta fecha, y es un buen regalo para el padre Bolívar. Historiadores, escrutadores de historia, y la historia, yo quiero insistir en esto, porque hay una permanente agresión contra la historia de las filas burguesas. Agredir a la historia es como agredir, Miguel, la matemática. Ahí está el niño genio. Ese niño tiene, ¿cuántos estanones que tiene? ¿Ah, Marián? No, él no. ¿Cómo estás, Miguel? Marián. Epa. Miguel tiene 13 años y tiene un coeficiente intelectual de 140. 140 el coeficiente intelectual. Pero hay que hacer una acotación, que el coeficiente intelectual no es suficiente para valorar una inteligencia sobresaliente, sobredotada, excepcional, genial, excelente. Muchas gracias, Marián. Miguel, y los niños y niñas que están ahí, que terminaron su año escolar, felicitaciones a los millones de niños y niñas que han terminado su año escolar y ya están de vacaciones, a disfrutar las vacaciones, pues. Bueno, entonces hay algunos sectores de la llamada intelectualidad burguesa que tienen una agresión permanente contra la historia. La historia, compatriotas, no son hechos del pasado. No, eso pudiéramos decir que esa es la historiografía. La historia, el mismo Bolívar lo dijo un día a su manera, porque era un gran filósofo también Bolívar, un gran pensador, un poeta sin límites, un soñador, un Quijote. Si el Quijote hubiese tenido descendencia, alguien escribió, es Bolívar su hijo, hubiese sido Bolívar su hijo, el Quijote. Entonces un día lo dijo Bolívar, lo escribió, está escrito por ahí en su archivo que ahora está totalmente digitalizado, ¿no, Calzadilla? Y lo vamos a presentar hoy vamos a presentar y a abrir al mundo el archivo digitalizado del padre Bolívar. Está escrito por allí, en alguna de sus miles y miles de cartas, documentos, etcétera, discursos que quedaron escritos. La historia, dijo, la historia es un inmenso vientre
que contiene, esto sí es textual porque me lo aprendí así, hace muchos años. La historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros deben ser superiores a los pretéritos. Eso lo dijo tal cual lo escribió Simón Bolívar. Y mucho más acá, aquel filósofo Heidegger, quien pensó mucho en el tiempo, ¿no? Y en el pasado, en el presente, en el futuro, poco como Nietzsche. Heidegger lo dijo de esta manera: no hay nada más cargado de futuro que el gran punto inicial, allá atrás. No hay nada más cargado de futuro que el pasado, pues. Y es cierto. Ahora, hay algunos que tirotean la historia, francotiradores, agreden, bueno, la ciencia histórica, una agresión permanente, porque no les conviene que se conozca la verdad de la ciencia histórica, porque la ciencia histórica, o más bien el conocimiento de la verdad a través del estudio de la ciencia, de la historia como una ciencia, es un hecho subversivo, subvierte. Cuando uno descubre la verdad histórica, uno se estremece. Cuando comienza a descubrirla, aunque sea, bueno, una pequeña parte. Yo me recuerdo de teniente en la escuela militar, instructor de algunos, como el señor presidente de la Asamblea Nacional, que era cadete en ese tiempo, o el general en jefe Rangel Silva, que está por allá. Bien, y una de mis materias preferidas era la historia, para estudiarla y también como instructor, pues. Pero uno lo que hacía era aprender, en vez de enseñar, aprender junto con ellos, en el aula, en la investigación. Yo me di cuenta, descubrí en un documento, que a Bolívar lo expulsaron de Venezuela, y yo vine a descubrirlo cuando era teniente ya a los 25, 26. Me dio una indignación, pero una indignación. Incluso saber que querían fusilarlo aquí, y que el general Páez dijo, no, yo lo prefiero en el exilio. No se atrevió Páez a fusilar a Bolívar. Y después uno se fue metiendo más a fondo. Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Y descubriendo la verdad. El mariscal Sucre fue enviado por Bolívar en 1830 a dialogar con Páez para tratar de salvar la unidad de la patria grande. Prohibieron desde Caracas que el mariscal Sucre pasara de San Cristóbal. A riesgo, bueno, si da un paso más, fuego contra él. Sucre, que no era ningún cobarde, como sabemos, le escribió a Bolívar, quien estaba en Bogotá, y le dice, yo me regreso, porque no quiero más sangre entre hermanos. A los pocos meses, él mismo estaba derramando su sangre. Cual Abel, el Abel de Colombia, allá en Berruecos. ¡Ay, balazo! Asesinado cobardemente en la selva de Berruecos. Y luego todo ese proceso que llevó a Santa Marta, al padre Bolívar. Desde hace años yo tengo aquí en el alma la certeza de que Bolívar no murió como nos lo cuentan en los libros de historia oficial. Y estas investigaciones que ustedes están adelantando, con ayuda incluso de universidades e investigadores muy prestigiosos, allá en Gran Bretaña, por ejemplo, yo me leí todos los informes, un resumen pues, incluso del doctor inglés, ¿cómo se llama? Un eminente investigador, por aquí están los informes. No hay, y mire que se investigó aquí en el IBIC, se investigó ahí en CICPC, se investigó allá en Londres. No hay ningún rastro de tuberculosis en estos restos evaluados. Yo lo saqué, doctor, sabe, por una simple deducción. Mi mamá vieja, mi abuela Rosa, quien me crió, murió de tuberculosis. Y mi pobre viejita
el último año de vida, ya no podía ni caminar, si apenas podía respirar. Y así se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Y se fue. Bolívar, 3 meses antes de su muerte, estaba en Cartagena despachando, reuniéndose. Había cruzado en esos últimos meses, en invierno, julio, agosto, septiembre, octubre, porque el invierno aquí es igual que el de Nueva Granada, el de Colombia, torrenciales lluvias, a caballo, desde Bogotá, donde renunció al gobierno, renunció, y se fue y dejó a Rafael Urdaneta como presidente encargado. Bolívar se abrió, así lo creo, en guerra. En esos meses de agosto, julio, agosto y septiembre, Bolívar escribió no sé cuántas cartas, están ahí, ahora digitalizadas. No es que yo las estoy inventando, están ahí, solo que yo las he venido leyendo por miles en estos años, tratando de hurgar en el enigma, porque es un poderoso, un grandísimo enigma lo que quedó sepultado allí. Bolívar le escribía a un grupo de generales: desplácense hasta Cúcuta y recojan tantos pesos que harán falta para la logística y la alimentación, y recojan y reúnan 3.000 soldados y busquen armas, que yo me voy por Maracaibo. Él iba hacia Maracaibo, está escrito. Y en la última carta que él escribe en Cartagena, 18 de septiembre de 1830, 3 meses casi exactos antes de su muerte, antes del día de su muerte, él le escribe al general Urdaneta. Yo estaba leyendo parte de esa carta antier domingo allá en el Zulia. Hay una frase allí que llama la atención poderosamente. Él le dice a Urdaneta, porque Urdaneta, presidente encargado, le manda emisarios que regrese, le manda cartas. Y él oyó los emisarios, se reúne, oye, lee documentos con no sé cuántas firmas, y le responde a Urdaneta. Y le dice: he oído y he tratado de dejarme convencer, pero no me convenzo. Yo no tengo nada que hacer en esa administración. Usted siga al frente, le dice. Usted tiene todos los méritos y la experiencia para seguir al frente del gobierno. Yo apoyaré a su gobierno como ciudadano y como soldado. Y le agrega, le diré algo más: esta patria se ha disuelto y habrá que reunirla de nuevo por las armas. Primero es existir que modificar, le dice a lo cartesiano, ¿no? Como Descartes, pienso, luego existo. Primero es existir, yo existo, luego modifico. La patria no existe, ¿qué se va a gobernar esta patria? Habrá que reunirla de nuevo por las armas. Yo me ofrezco, 18 de septiembre, yo me ofrezco para esa empresa que es la más difícil, así nadie me acusará de egoísta. Suyo, Bolívar. Él andaba desplegado en batalla. Y de repente, en octubre, él sale a Turbaco, y la primera carta que hay donde se dice algo de que se siente mal es en Turbaco, un pueblito cerca de Cartagena. Pero él se estaba moviendo hacia Riohacha, y había una avanzada de tropas bolivarianas combatiendo contra Pedro Carujo en Riohacha. Y él mandaba cartas y recibía cartas. Y él quería llegar a Riohacha, Maracaibo. Y por ahí comenzar la reconquista de la patria, porque además había generales aquí en Venezuela que estaban listos, esperando solo que él retornara para levantarse contra Páez. Uno de ellos era Santiago Mariño, el libertador de Oriente, con muchas tropas que tenían allá. Pero esperaban al jefe, esperaban al líder. No pudo llegar. De repente está enfermo, mareos, vómitos, todo lo que tú explicabas, doctora. Y hay algún, creo que cónsul o viajero inglés que vio cuando a Bolívar lo bajan en silla de manos de un carruaje en Santa Marta, cuando llegó a Santa Marta, y él escribe y dice: este es un cadáver viviente, estaba muriéndose ya. Hay dudas incluso, yo he leído documentos donde
se señala una serie de dudas acerca de la calidad profesional del doctor Reverén. Algunos, incluso historiadores, señalan que no era médico, que había sido como un enfermero, con todo el respeto a los enfermeros, por supuesto, que es una profesión. Y bueno, por cierto, Reverén a los pocos años se suicidó en París y dejó una carta, que hay que leerla, acusando a Francisco de Paula Santander de sus desgracias. Y habrá que investigar, incluso le dije a Elías, investigadores, historiadores, ustedes historiadores, cuál fue el destino de los que acompañaron a Bolívar hasta el último momento.